Dios le bendiga, mis amados. Amén. El Señor en su gracia y en su misericordia a todos nos sostenga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Continuamos en Lucas, capítulo 14. Estamos viendo si somos multitud o creyentes. Y Dios tiene una conclusión a este capítulo que lo hemos estado estudiando, ¿verdad? Durante 2 semanas ya. Esta es la tercera. Lucas 14, del 34 en adelante. Dice así la palabra del Señor: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, venimos delante de tu presencia en esta noche, sabiendo y entendiendo, Señor, que tú nos has llamado, nos has escogido, nos has hecho tus hijos, pero con un propósito y una responsabilidad grande. Como decía, Señor, al terminar la oración, el pastor, tenemos que ser hacedores de tu palabra. Toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios, oh Espíritu Santo, y háblanos en esta noche. Yo seré la primera en recibir esa palabra, Señor, para mi propia edificación y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Entonces, si repasamos un poquito, hemos conocido a un grupo dentro de la comunidad que seguía a Jesús, ¿verdad? Que eran muchos los que seguían a Jesús, de aquellos que lo llamaban para buscarle un error, una fallita, ¿no? O para confrontarlo y para decirle, esto no está bien. Y esos eran los fariseos, ¿no es cierto? Los fariseos que lo acechaban, dice la Escritura, y que el Señor en todo momento les quiso mostrar que a Él no le afectaba que ellos lo buscaran con buenas o con malas intenciones. Él aceptó la invitación, sabiendo que tenían mala intención con Él, ¿no? De un gobernante de los fariseos. Y lo que les demostró fue que Él iba a hacer siempre lo que su Padre le había mandado. O sea, más allá de las expectativas, de lo que ellos hubieran interpretado, de lo que ellos hubieran pensado, Jesús iba a hacer lo que su Padre haría, ¿no? Y él dijo una palabra fuerte, muy fuerte. Dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacara inmediatamente, aunque sea el día de reposo? ¿Qué cosa era el día de reposo? Era el día del Señor, era el día de descanso, era el día de comunión con Dios. Y aparentemente ellos se habían caído en tal legalismo, ¿verdad? Que aun cuando alguien tuviera una necesidad física, como ese hombre que sufría de hidropesia, que estaba enfermo ahí, necesitado de salud, ellos lo pasaban y lo ignoraban, porque era día de reposo y no se podía curar un enfermo. Y Jesús le dice que si era lícito sanar o no sanar en el día de reposo. Entonces Él le muestra a ese tipo de personas que Él ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Luego tiene otro grupo de personas que están ahí, que han sido también invitados como Él, pero que están buscando ¿qué cosa? Los primeros lugares. Muy bien, los primeros lugares, ¿no? Los que quieren figurar, los que quieren salir siempre en la foto, ¿no? Ahí, visibles, ¿no? Los que quieren ser distinguidos entre los demás. Y el Señor le dice que no sean así, que sean, ¿qué cosa? Humildes, ¿no? Para que no vayan a ser humillados por tomar posiciones que no les corresponden. Si alguien quiere ser enaltecido, o sea, si alguien quiere ser levantado, dice el Señor, mejor sea humilde, ¿no? Sea humilde. Y, bueno, si es que hay alguna virtud, alguna cualidad, cuando llegue el momento, serás trasladado a una posición de honor y entonces, en vez de ser humillado, serás enaltecido. Muy bien. Luego, Jesús, viendo cómo se movían, cómo se desplazaban, da la parábola del banquete, donde muchos ofrecieron excusas a la invitación, ¿no? Ofrecieron excusas a la invitación y los menos indicados fueron los invitados, ¿no? Los que no tenían ni siquiera un vestido adecuado para estar en esa cena o en esa fiesta. El Señor dijo, vayan por las plazas, las calles, traigan a todos, porque he preparado un gran banquete
y trajeron, dice, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y con esos el Señor hizo su cena y hizo su banquete y dijo que aún había lugar, seguramente porque faltábamos nosotros. Amén. Y esperamos estar. ¿Cuántos quieren estar en esa boda, en esa cena? Amén. Yo quiero estar, yo quiero estar. No importa, hermano, cojo, tullido, sin un ojo, sin un brazo, porque dice, si es ocasión de caer, sácatelo, ¿no? ¿Cuántos llegaremos medios tuertos, medios mancos, pero llegaremos? Amén. La cosa es llegar, la cosa es no quedarnos fuera. Entonces, el Señor mira y ve esa gran multitud, y vimos la semana pasada que le dijo, ¿quieren seguirme? Piénsenlo bien, ¿no es cierto? No se entusiasmen tan rápido, porque si no lo piensan y no hacen la evaluación correcta, posiblemente puedan después regresar avergonzados. El diablo, que el Señor lo reprenda, es mucho más fuerte que ustedes. Y si ustedes, así como están, quieren enfrentarlo, creen que pueden, no pueden. Así es que no pueden seguirme a mí y vivir la vida que yo vivo. Ojo, miren, ser como yo soy con sus propias fuerzas. No pueden, porque su carne es fuerte y la carne tiene afectos muy enmarañados y yo tengo que estar sobre todos, porque si no, no pueden ser mis seguidores. ¿Qué cosa es un seguidor? Es un discípulo del Señor. ¿Tenían el deseo, tenían el anhelo? Sí, pero muchos, aún teniendo el deseo y el anhelo, no están dispuestos a pagar el costo. No están dispuestos a pagar el costo, porque dice, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y como conclusión, después de decirles todas estas cosas, que lo piensen, que lo mediten, que hagan bien sus cálculos, que el enemigo que van a tener delante tiene mucho poder, mucha fuerza, porque si ustedes tienen 10,000 y viene alguien con 20,000, piensen bien que ustedes no van a poder hacerle frente. Les está diciendo, porque el único que puede vencer a ese enemigo, a cualquier cosa que tengamos frente a nosotros, es Dios. Pero la persona tiene que estar apercibida que Dios no nos ha llamado a una vida de comodidad ni a una vida fácil. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, yo no sé por qué, perdón hermanos, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha usado muchos medios masivos de comunicación, muchas mega iglesias, super iglesias, donde le han dado más psicología de confort, de comodidad a los creyentes que una verdadera vida de creyentes. O ustedes no se enferman, o ustedes no tienen problemas. ¿Por qué siempre estamos pidiendo oración? Porque siempre en el camino hay alguien. Si no se enferma uno, se enferma el primo. Si no se enferma el primo, la mamá. Si no se enferma la mamá, el hermano y el cuñado, o algo, o una situación. Siempre estamos necesitados. Los días no son fáciles. Son difíciles, pero de pronto, en los últimos años, se ha estado ofertando una fe que no es la bíblica. Entonces yo creo que por eso el Señor, a nosotros como iglesia, porque es a nosotros que nos está hablando, que nos está llamando a reflexionar si somos multitud o somos creyentes, si somos verdaderamente discípulos del Señor. Dice, si cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ahí dice estos dos versos que hemos leído esta noche. Buena es la sal. ¿Cuántos dicen que sí? ¿O no es buena la sal? Yo me tomé hoy día el trabajito de hacer mi tarea, investigar sobre la sal, a ver qué tanto, ¿no? Y de verdad que la sal, hermanos, cuando Cristo lo dice, Él sabía todas las propiedades de la sal, pero la gente de ese tiempo solo sabía que la sal era valiosa, ¿no? Y que era muy importante en la vida de cada uno de ellos. Pero las cualidades que ahora sabemos de la sal son mucho más, ¿cómo les puedo decir? Nos dan mucha más claridad de lo que Jesús estaba pensando cuando decía eso. Siempre en la historia de la humanidad la sal ha estado involucrada. Cuando comenzaron los primeros brotes o enfermedades del cólera, eso no ha sido ahorita que ha dado el cólera hace 10 años o 20 años, no, el cólera comenzó hace muchos años atrás. La gente se dio cuenta que la gente moría, porque se morían, hermano.
porque no había forma de rehidratarlo, porque perdían las sales del cuerpo. Y el hombre, a medida que fue descubriendo esa propiedad que tenía, ¿verdad?, que tenga ese componente de sal el agua, es que hace el suero, porque la sal, ya pues eso saben los que postulan a la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la sal? Sodio y cloro. Sí, pues, por eso es cloruro de sodio. Y no dice alto en sodio, no dice su hexágono, esa es la sal, pues. Alto en sodio, ¿no dice? Porque tiene mucha sal, porque la sal tiene esa peculiaridad, que la sal despierta tu sed y despierta tu hambre. Por eso inmediatamente cuando llega un deshidratado al hospital, ¿qué hacen? Le ponen agua salada, agua con sal, que eso es el cloruro de sodio. Ahora nadie se quiere poner suero, dicen, ¿no? Pero es un error químico ahí, que ha habido una falla garrafal, porque tiene que ser perfecto. Pero Dios sí sabía, hermanos, Dios sí sabía lo perfecto que era la sal, y lo importante, y lo esencial, y lo vital. En esos tiempos, estaba ahí haciendo mi tarea, como les digo, la sal era importante porque no había frigider. ¿Y lo usaban para qué cosa? Para preservar la corrupción de la carne, ¿no? Casi todo era charqui de venado, de chancho, de lo que sea. Todo era cecinado, le decían, ¿no es cierto? Lo fileteaban, lo llenaban de sal, lo envolvían de sal y al techo. Ahí está, colgado. Querían que les dure el pescado para el tiempo que no hubiera pescado, pescado salado y listo. Querían quitarle la sal, lo remojaban 2 o 3 veces en agua, 2 o 3 lavadas de agua, así como hacen pues para Semana Santa, que hacen el bacalao, ¿no es cierto? Bueno, ya no creo que coman bacalao ahora, pero era una comida muy especial. Entonces la sal era esencial. Cuando Cristo les habla de la sal y les dice, buena es la sal, le estaba diciendo una gran verdad. Así como nosotros tenemos que, a ver, que alguien cocine sin sal. Entonces ustedes y yo también tenemos que decir, buena es la sal. Tenemos que decir, es necesaria la sal. Miren, cuando los pasteleros, ustedes dicen, los pasteleros que tienen que ver con sal si los pasteleros hacen tortas dulces. No, no, no. Si quieren agudizar el sabor, tienen que ponerle sal. Entonces la sal es necesario, es un químico esencial. Es la única roca que comemos. Ustedes saben, ¿no?, que la sal es un mineral. Es la única roca que comemos. Se encuentra de diferentes formas. Dicen que una de las mejores es la sal marina porque es más lavada. Bueno, de algún mar no contaminado debe ser. Pero es importante. Entonces cuando Cristo dice, buena es la sal, y hace la metáfora porque le dice que nosotros, vamos a Mateo 5:13. Porque ahí lo dice más clarito, lo registra Mateo, lo habla en el Sermón del Monte. Vosotros, dice, miren lo que dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, es importante que en esta metáfora que el Señor está haciendo, nosotros entendamos bien ¿por qué nos está comparando con la sal? Si yo sé que es algo tan necesario, tan esencial, vital. Si antes había personas que por la zona en que vivían, las alturas o las serranías, no consumían sal, les salía un tumor que le llamaban bocio acá. Y era por la falta de sal. Inclusive la tiroides, ahora lo saben los médicos, ¿no? Para esos que sufren de tiroides, si no regularizan bien su consumo de sal, tienen problemas terribles con taquicardias. ¿Por qué? Porque la sal tiene la capacidad de regularizar los fluidos. De ahí vienen los problemas de hipertensión, por eso estás comiendo mucha sal.
o los problemas de la retención de líquido en el cuerpo. La sal es vital, necesaria, fundamental. Y miren, siendo algo tan importante, es lo más barato que puedes comprar en el mercado. Es lo más barato que puedes comprar en el mercado. Porque Dios hace así, que lo que es vital, que es importante, sea accesible para todos. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Imagínense si eso fuera algo costoso. Y lo necesitamos consumir, así sea de a poquitos. Pero un poquito de sal nomás, ¿no? Te pasas de sal y malograste la comida. Echas bajo de sal y haces que algunos otros elementos del alimento pierdan ese sabor agradable que debe tener. Entonces, cuando Dios dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo si nos está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra? Ustedes son necesarios. Ustedes son esenciales para la vida. Qué responsabilidad, ¿verdad, hermano? Porque eso es lo que dijo. La sal es buena. Y miren que Jesús dijo, no hay nadie bueno, solo Dios. Pero dijo que la sal era buena. Pese, quiero el Espíritu Santo que pese en sus mentes y en sus corazones esa comparación que Dios ha hecho de nosotros. No dice, tú vas a ser como sal, dices, vosotros sois sal de la tierra. O sea, ustedes son esenciales para la vida y la preservación de la humanidad. Así como la sal para la función física, biológica del ser humano es vital, así ustedes para la vida de la humanidad delante de Dios son fundamentales. La composición que tiene la sal fue hecha y estimada por Dios. Así que hay que entender cuando Dios nos llama sal, de qué composición espera que estemos hechos nosotros. Así como la sal tiene los elementos necesarios para la vida humana, ¿qué elementos necesarios tenemos nosotros para que la humanidad no termine pudriéndose como se está pudriendo? No termine desabrida, insípida como está ahora delante de los ojos de Dios, porque Dios no quiere lo insípido. Dios mira solo lo que tiene sal. Porque ahí estaba viendo, voy a ver si lo puse, y ahora me da más claridad el Espíritu Santo, ¿verdad? Un verso que me llamó la atención, que estaba en Levítico. Miren Levítico. En Levítico 2:13, por favor. Alex, léelo. Levítico capítulo 2, verso 13. Mire, qué importante, que cada ofrenda que se presentara delante de Dios debía llevar sal, que cada sacrificio que se trajera delante de la presencia de Dios debía tener sal, porque la sal era antiséptica. Preveía la corrosión, la pudrición. Y aparte de todo eso, hacía que la combinación, el alimento fuera agradable. Y el Señor dice, en ninguno de tus sacrificios debe faltar sal. Y Jesús dice, ya no son los sacrificios, porque ya Él es el único sacrificio perfecto. Ahora dice, ustedes ya son sal. ¡Wow! Son sal, ¿por qué? Porque ahora son agradables a los ojos de Dios, ya no son insípidos a los ojos de Dios, ya no son desabridos a los ojos de Dios, porque tienen a Dios mismo en ustedes. Separados de mí, no van a tener sal nunca, van a ser desabridos, pero estando conmigo lo tienen todo, dice el Señor. El que permanece en mí, ¿y qué cosa? Y mis palabras en vosotros. O sea, lo que nos hace agradables, esenciales y vitales es porque la palabra de Dios está morando en cada una de nosotros. Y así como la sal tiene
cloro y tiene sodio, nosotros tenemos que tener palabra y espíritu en nosotros para hacer esa sal que contamine al mundo, que influencie, que preserve esta humanidad. Ojalá que el Espíritu Santo les haga entender, hermanos. Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere salvar al mundo, pero lo tiene que hacer por medio de aquellos que anuncien, que proclamen, que tengan la suficiente sazón en la boca para predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. De tal manera que la gente quiera oír, quiera saber de Dios, quiera entender a Dios. Tu vida debe ser tan agradable, tus palabras deben ser tan poderosas que a la gente le dé sed. ¿Saben? Me voy a adelantar algo, pero creo que eso les va a ayudar a hacer entender. Acá al sur, saliendo nomás, casi yendo como para Mal, había un espacio donde yo decía que había bastante ganado. Y preguntándole a un hermano, él me dijo que ahí los retenían a los animales que compraban en la sierra, los bajaban y ahí le decían que era el lugar del engorde. ¿Y cómo los engordan? Le digo. ¿Por qué los engordan? ¿Acaso arriba no comen? No, me dice, es que acá tienen el abrevadero de la comida y acá le tienen colgado un palo lleno de sal. Entonces el animal viene, la vaquita, el torito viene, chupa la sal porque les gusta. A ver, ¿ustedes no comen las papitas light? ¿Ustedes no comen los chisitos? ¿Ah? ¿Ustedes no comen eso? ¿No? Cualquier cosa que comen está harta de sal, hermanos, y quieren más, porque la sal es así. Y entonces la vaquita va, lame la sal, la lame, y después tiene sed. Y toma agua y después le da más hambre, come más. Lo que debería engordar en 6 meses, engorda en 2. Entonces le provocas hambre, consumo de agua, le provoca sed la sal. Cuando un verdadero creyente, lo que está diciendo el Señor, ustedes van a provocar al mundo de sed, porque esos están sedientos. Pero mucha gente no es consciente de su necesidad porque no ha visto un verdadero creyente que le haga gustar de las cosas de Dios y quiera, ¿no? Por eso el Señor decía en Isaías, ¿qué decía Isaías 55, 1 y 2? A ver, léelo, Milagros. Sí. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Entonces, cuando hay un verdadero creyente que es sal para este mundo, la persona que le escucha se deleita. De pronto su alma comienza a sentir esa necesidad de Dios. Por eso, mientras estaba preparando la clase, el Señor me llevó a ese gran día de la fiesta, en Juan capítulo 7 creo que es. En Juan 7, si no me equivoco, 7:37, sí, 7 del 37 al 39. Erika, por favor. Ajá. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene
Amén. Dijo, si alguno, ¿no? Se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque él notó que esa multitud que le seguía, sí, tenían hambre, tenían necesidad, tenían deseo, y había en ellos algo que no los satisfacía, y le dice, si alguno tiene sed, venga, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, se dan cuenta que la palabra se hace vital en el mundo. Es necesario que el mundo oiga la palabra de Dios para que de su interior fluya el agua de la vida, dice, y del Espíritu, ambas cosas, la palabra y el Espíritu. Deben fluir, deben confluir en la vida de un creyente, hermanos, para que le provoquemos sed al mundo, para que el mundo comience a tener esa necesidad. Vosotros sois sal. Si eso no está pasando en ustedes, si nosotros no estamos provocándole a nadie tener sed de Dios, ¿qué cristianismo estamos viviendo? ¿Qué cristianismo? Porque, hermanos, podemos estar en la peor circunstancia, en la peor. Pero el mundo, aún en esas circunstancias, quiere estar como nosotros estamos. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Yo he tenido momentos duros. Postrada así en una cama. Pero cuando venía el médico y me veía, me decía, qué buen ánimo tiene usted, señora. Si así estarían todos mis pacientes, se sanarían más rápido. Porque yo tenía sal. Porque yo tenía el Espíritu y tenía la palabra, tenía la palabra esperanza. En vez de que el médico entraba todo rascándose la cabeza, que ya no sabía por dónde ponerme esto para que salga el líquido, y yo le no se preocupe, doctor, ya está. Me miraba el doctor y decía, qué buen ánimo tiene usted, señora. Y yo le decía, no, es que mi hijo ha venido y me ha dicho que han ayunado en mi iglesia y que Dios le ha dicho que no me voy a morir, pero sí que voy a sufrir, no se preocupe. La palabra morando en nosotros nos sostiene. Y el Espíritu vivifica esa palabra. El que tenga sed. Necesitamos provocar sed a este mundo, hermanos. Por eso somos la sal. Por eso somos la sal de este mundo, hermanos. Tú y yo como creyentes tenemos que hacer que esos fluidos del río de Dios, aleluya, corran en la vida de las personas. Porque lo necesitan, porque hay un mundo sediento. Por eso cuando la mujer samaritana le dijo, tú que eres judío me pides agua, yo que soy mujer samaritana. Y él le dijo, si tú supieras quién te dice, tú me pedirías agua a mí, aleluya. Porque el agua que yo tengo sacia. Por eso dijo, a todos los sedientos vengan, porque yo los voy a saciar. Por eso le dijo a cada discípulo. Por eso es que le exigió tanto. Hermano, Jesús no le exigió tanto porque él quería mártires o sacrificados. Cuando les dijo que este ministerio y este camino no sería fácil, cuando les dijo que les costaría todo, era porque Dios les iba a dar todo también. Era porque Dios les iba a suplir todo. Era porque iban a tener el respaldo del cielo. Era porque iban a tener al Dios de los cielos ahí morando en ellos. Y que la palabra en la vida de ellos iba a ser poderosa, hermanos. ¿Ustedes se imaginan si ellos no pondrían a Dios en primer lugar? Pasaría lo que pasa con estos publicistas de televisión que se creen predicadores y que todo es para el nombre de ellos y la fortuna de ellos y viven una mentira del evangelio. ¿Por qué? Porque no han gustado de dejarlo todo por el Señor. Tú encuentras muchos que hablan la palabra pero que no viven esa palabra. Dice el Salmo 119, 46, que cuando la palabra de Dios está morando en nosotros, (119) verso 46, si no me equivoco. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Cuando tú eres esa sal que Dios espera que sea, hermanos, tú no te avergüenzas ni delante de tu jefe, ni delante de quien sea, porque acá lo máximo que en ese tiempo era reyes, no había presidentes, no había ministros, no había generales, no, pero acá dice, delante de los reyes no me avergonzaré de ti, contaré tus testimonios, contaré las maravillas que has hecho, porque la sal de la tierra
la que preserva, la que puede dar y traer libertad a los cautivos, a los oprimidos, es la palabra de Dios predicada. Es la palabra que da vida. En Malaquías 3, 16, 18. Malaquías 3, 16, 18. Léelo, por favor, Ángela. Y el que no le sirve. Gracias. Y serán para mí especial tesoro. Entonces, ¿qué le dije? Que la sal, ¿por qué nos compara Cristo con la sal? Porque en ese tiempo la sal era algo apreciado, era algo valiosísimo. Y Dios dice también, vosotros sois la sal porque ustedes son lo más preciado para mí. Ustedes son de gran valor. Ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actúe por medio de ustedes, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Cuando nosotros, hermanos, ejercemos el servicio, vivimos conforme a la palabra del Señor, porque hemos decidido seguirle, hemos decidido ser sus discípulos. Vamos a discernir, hermanos, vamos a entender, dice, y volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Vosotros sois la sal. ¿Eres sal, hermano? Dicen que cuando le falta al cuerpo sal, a tu cuerpo en lo natural le falta sal, convulsionas. Convulsionas. ¿No? A veces llega tanto la deshidratación que tu sistema nervioso colapsa. Cuando estás tan deshidratado, no tienes fuerza, una de las cosas que pierdes mucho de los sentidos nerviosos. Porque la sal ayuda a fijar por medio de su componente que tú puedas retener y mantener rehidratado. Pero dice que los sistemas nerviosos colapsan cuando le falta sal al cuerpo. Por eso inmediatamente cuando alguien ha tenido muchas diarreas, ha perdido mucho líquido, ¿no? Lo primero que le ponen es el cloruro, que tiene bastante sal. ¿Para qué? Para que comience el cuerpo a retenerlo. Dios permitió que se descubriera el suero, hermano, para salvar millones de vidas, no miles, sino millones. Yo sé que ahorita todos estamos asustados porque ha salido un lote malo, pero eso no quiere decir que eso fue un descubrimiento histórico de cómo la combinación de agua con sal, insertada directamente, podía rehidratar con mucha mayor facilidad a alguien que ya estaba demasiado débil. Así que la carencia de sal trae muerte. Por eso, vómito y diarrea, inmediatamente, ¿no es cierto? Hay que correr, porque eso se lo lleva rápido a un niñito. Igual, hermanos, la falta de creyentes verdaderos, la falta de creyentes genuinos está trayendo tanta destrucción a la sociedad. El mundo cada vez está peor y hay mayor corrupción, mayor delincuencia, cada vez es más malo, porque los creyentes ya no estamos siendo sal. Hay multitud en las iglesias, pero no hay verdaderos discípulos. Y el llamado del Señor en esta noche no es hacer multitud. Hay un mundo convulsionado por la maldad, por el pecado. Hermanos, la corrupción ha llegado a los peores y más bajos niveles. La sal limpia, y tú y yo, dice el Señor, tú eres la sal de esa tierra. No es otro. Y no tiene que ser mucho lo que hagas, porque un poquito de sal es suficiente. Cuando te fríes un huevito, haces así nomás la salsita, ¿no es cierto? Sin ese poquitito, lo comes, pero pasa. Pero con ese poquitito, qué agradable. No es mucho lo que tú y yo tenemos que hacer como sal de Dios. Pero lo que hagamos tenemos que hacerlo para darle sabor a este mundo, para preservar de tanta corrupción en este mundo. Tenemos que tener la palabra de Dios morando en nosotros.
tenemos, hermanos, que hablar palabras de vida. Tenemos que hacer, como dijo el Señor, el que tenga sed, venga a mí, beba, de su interior correrán ríos, ríos, ríos de agua viva. ¿Te sientes insípido, hermano? Yo también me he sentido así algunas veces. Pero es cuando no estamos en oración o cuando no estamos alimentándonos de su palabra. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, somos otra cosa. Porque de la abundancia de eso que está morando en nosotros, habla nuestra boca. Tenemos una palabra de bendición. Cuando la palabra de Dios no está morando en abundancia en nosotros, ¡ay! Todos nos quejamos, todo nos molesta, todo nos aburre, todo es una sobrecarga. Pero cuando está la palabra de Dios morando en nosotros, no sabemos de dónde vienen las fuerzas. De verdad no sabemos de dónde viene el aliento. Por eso dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hermano, si te has sentido desanimado, desvalido, ahí está el Salmo 51. Si ha habido pecado en ti, ahí está. Dios quiere, hermano, que tú seas accesible, pero que haya sabor, que haya verdad de Dios, que haya palabra de Dios en tu vida, que haya Espíritu Santo. Por eso cuando termina dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y esas palabras, hermano, mayormente son las del Espíritu Santo. Yo me puse solamente a buscar en la Biblia algunas palabritas. Colosenses 4, 5 y 6, por favor. Me lo puede leer, hermano Mauricio. Amén. Y por favor, Isabel, lee Lucas 9:44. Por favor, hermano, léalo. 4, 5 y 6. Sí. Amén. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ajá. Sean vuestras palabras sazonadas con sal. Cuando dice sazonadas con sal, sazonadas con vida. Sazonadas con la palabra de Dios. Que no sean tus palabras, que sean la palabra de Dios que está morando en ti, que es la que está dentro de ti. Amén. ¿Puedes leer Lucas 9:44, por favor? Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Amén. Que estas palabras, dijo Jesús, que estas palabras que les estoy diciendo, ustedes son sal, ustedes son los que pueden y deben cambiar la condición de putrefacción de este mundo. Que penetren bien estas palabras. Que esta noche, hermano, la palabra de Dios penetre en tu corazón y te recuerde que a los ojos de Dios no es que puedes ser sal, es que eres sal. ¿Eres o no eres? Eres sal. Amén. Eres sal. Que penetren bien estas palabras. Eso se me quedó, lo he puesto acá con negritas en mis notas. Que penetren estas palabras a tu corazón para ser hacedores de la misma. En Apocalipsis 2:7, milagros. Léelo, por favor. Y Yamil, lee Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Por eso Jesús termina diciendo, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Porque es el Espíritu Santo el que te está hablando en esta noche, hermanos. Tú no puedes ser insípido. Tú no puedes. Tú tienes que tener cada palabra sazonada con sal, sazonada con la palabra de Dios. Y tienes que tener el Espíritu de Dios morando en ti. Recuerden que las sensatas, ¿qué tenían? Tenían aceite y palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera nuestro camino, a cada cosa que hagamos, donde estemos en la mañana, al levantarnos, al sentarnos, como dice Deuteronomio, al acostarnos. No, bendigamos a nuestros hijos, hablemoslo con la palabra de Dios. Cuando nos sentemos a la mesa, sentémonos con la palabra, demos gracias con la palabra. Cuando aconsejemos, cuando orientemos, no hablemos de sabiduría humana, de psicólogo, de psiquiatras, hablemos palabra de Dios. Esto dice Dios y lo que dice Dios se cumple.
Es duro y es difícil tal vez para muchos de nosotros, ¿no? Pero así dice, el que tiene oídos oiga. ¿Y Lucas qué decía? Que penetre bien esta palabra. ¿Qué dice Apocalipsis 2:11? Amén, el que cree en esta verdad, hermano. Primero dice que le dará vida, comerá del árbol de la vida. Recuerden, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dará vida eterna. Segundo dice que nos hará vencer a la muerte. Él venció la muerte con poder. Queremos ver el día de resurrección, tenemos que ser sal. No tenemos opción. Tenemos que ser sal, no tienes opción. Porque dice que al que vence, al que tiene palabra y espíritu, al que es sal para este mundo, es al que le va a dar de comer del árbol de la vida. Al que es sal y espíritu para este mundo, le va a dar que no sufra daño en la muerte segunda. Y seguimos. Apocalipsis 2:17. Martín. Aleluya. ¿Cuántos tienen un nombre nuevo escrito en gloria? Aleluya. Hermano, yo no quiero perderme saber cuál es mi otro nombre. Está claro, hermano. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu nos está hablando en esta noche. Somos hijos de Dios. Hemos recibido una gran comisión. Y ahí mismo en Apocalipsis 2:29 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, la fórmula de la sal es sodio y cloro, clorhidrato de no sé qué. Cloruro de sodio, ya. Un verdadero discípulo de Cristo es palabra y espíritu. Esa es la fórmula, palabra y espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo en esta noche. Y al que venciere, Dios le dará un lugar en el cielo, tendrá un nombre, no tendrá poder la muerte sobre ellos, porque en la muerte segunda Dios lo resucitará en gloria. Le dará de beber del río del agua. Todas las promesas son para sus discípulos. Todas las promesas son para el verdadero creyente, no para la multitud. A la multitud le dijo, esto no es fácil, esto va a ser difícil, esto tiene un alto costo, siéntate a medir, todo. Pero al que venciere, al que acepte el llamado, al que dice, sí, yo te seguiré, Señor. Me llenaré, me nutriré de tu palabra, tendré siempre palabra sazonada con sal. Mi sacrificio, mi holocausto a ti estará siempre presente, Señor, que eres tú y es tu espíritu. El Señor nos dará la corona de la vida. Que seamos sal, hermanos. Que seamos sal para producir sed a este mundo de Dios. Amén. Que cada uno de nosotros seamos sal de tal manera, hermanos, que provoquemos al mundo, que tenga sed de Dios, así como Cristo lo hizo. Por eso Él vio a esa gente sedienta y dijo, vengan a mí, yo voy a saciar su sed. De su interior van a correr ríos de agua viva, ríos de agua viva. Seamos una influencia para este mundo deshidratado. Amén. Este mundo seco. Pero tú y yo podemos ser ese sobrecito de sal salvadora para ese mundo. No tenemos que ser una gran cantidad, unos granitos. Puede cambiar todo el sabor. Puede ser una tremenda influencia para este mundo. Que el tiempo, amén, que el tiempo nos haga ver lo valioso y lo precioso que es Cristo, y que tú y yo en esta noche entendamos que para Cristo somos lo más precioso y lo más valioso. Si Él nos comparó, si Él nos aseguró que somos la sal, el Señor nos dijo, ustedes son lo más precioso y lo más valioso que tiene este mundo. Porque en ese tiempo la sal era lo más precioso, lo más valioso. Los cambios, las transacciones se hacía con sal. Se hacían guerras por la sal.
Y el Señor le está diciendo, ustedes son la sal para este mundo, para esta tierra. Ustedes son lo más precioso y lo más valioso que yo he dejado en este mundo. Que el Espíritu Santo les revele, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor está hablando a su iglesia. Señor, no le emocionan las multitudes, hermano, no le emocionan los cientos. Él quiere discípulos, porque para ellos es que Dios ha preparado una corona incorruptible. Para ellos el Señor ha preparado un nuevo nombre escrito en gloria. A ellos los espera en las bodas del Cordero. Padre, te doy gracias en esta noche. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, por recordarnos, Señor, que no es que vayamos a hacer, es que somos. Que volvamos a la fuente, Si alguno se siente seco, si alguno se siente desanimado, si alguno se siente desalentado, si has venido esta noche seco, ven y bebe gratuitamente de la fuente, del agua de la vida. Dios no desecha. Dios dice que a ninguno de los que su Padre le dio, Él lo perdió. Él oró por nosotros, para que nuestra fe no falte. Oró por Pedro, para que su fe no falte con el momento que desmayó. Le dijo, pero yo ya he orado por ti. Y Dios te dice en esta noche, yo he estado orando por ti, porque si no, no estarías aquí esta noche. En el nombre de Jesús. Eres sal. Eres sal. Eres sal del cielo para este mundo necesitado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.